Confirme que esté grabando. Ahora sí. Entonces, hoy, como les estaba comentando, tenemos un tema muy interesante que es el trabajar con arreglos. ¿Listo? Em, ¿Está grabando? Sí, no me aparece el tiempo acá al lado. Confirmo, Entonces, sí, el señor. tema con arreglos. ¿Listo? Vamos a revisar acá abajo donde vimos en el EPP. Funciones, ya fue lo que vimos la clase pasada, hace 8 días. Registros, que eso es con archivos planos. Bueno, eso vamos a dejarlo por el momento ahí apartado. Arreglos, acá. Y para el tema de los arreglos, a ver si por acá vamos a abrir esto. Pero creo que ese ScaleDrop lo tengo habilitado es con este otro navegador. Sí, para cualquier explicación. Listo. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver por acá si necesitamos. Entonces, ¿qué son los arreglos, muchachos? Entonces dice acá. Dice, es una colección de datos del mismo tipo. Eso es, bueno, eso es importante en un concepto muy básico, ¿listo? Que sea el mismo tipo. Que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre común. Y para referirse a un determinado elemento tendremos que acceder usando un índice para especificar la posición que queremos extraer o modificar su valor. Los arreglos pueden ser unidimensionales, solo tienen una sola dimensión, o sea, tienen una fila y una columna. Bidimensionales, que son tablas o matrices, y multidimensionales de 3 o más dimensiones. La sintaxis aquí en el EPP para los arreglos es así. Se pone arreglo, el tamaño que va a tener, el tipo y el nombre de la variable que va a tener ese arreglo. Entonces dicen, dimensión es el tamaño del arreglo, es un número entero con el cual indicamos el número de elementos que queremos guardar con el tipo. Entonces acá, ahí le podemos poner, pues como es unidimensional, aquí estamos empezando con los más básicos que son unidimensionales. Entonces aquí pueden poner ustedes el tamaño, 2, 3, 4, 10, 20, 30, los que sean, ¿sí? El tipo de dato, pues entonces, ¿qué tipo de datos se va a almacenar en el arreglo? Son los mismos tipos de datos que hemos estado trabajando, si es de cadena, si es entero, si es decimal, si es booleanos, ¿listo? Y el nombre de la variable que es el que va a hacer referencia a todo esto. Entonces, todo esto. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Acá hay un ejemplo muy sencillo, pero para eso, pues obviamente les voy a explicar un poco aquí el tema o sea, para darles como mi explicación de eso. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo, muchachos, no es más allá de diferente que una variable. O sea, nosotros ponemos una variable, por ejemplo, una cadena de 20 que se llama nombre, ¿no? Eso es una variable. Ya lo hemos visto desde la primera clase. O tenemos un entero se llama edad, eso es otra variable, ¿cierto? Entonces, esas son nuestras variables. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estas variables solamente me permiten a mí guardar a la vez un solo valor, ¿cierto? Pedro, 20, ¿cierto? O sea, esta variable me permite a mí guardar un solo valor, Pedro, o un texto largo, pero entonces eso representa un solo valor. O una edad, ¿sí? Que igualmente puede ser cualquiera, 10, 20, 30, 50, lo que sea. Entonces, representan siempre un valor, un solo valor. Los arreglos piensen que es como una variable, o que son una variable, que me permite a mí almacenar dentro de ella varios datos, varia información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un arreglo que sea voy a ponerle acá un tamaño, que sea no, mucho, de 4 espacios, ¿sí? Ese arreglo va a guardar, como dice ahí, un entero, ¿sí? O bueno, una cadena. No sé si acá, bueno, eso me tocaría buscar si aquí tengo que poner el tamaño de la cadena, pues digamos que sea cadena, y vamos a poner que ese arreglo se va a llamar ciudad o ciudades, ¿listo? Entonces, miren que si yo comparo este arreglo con estos de acá, pues la verdad no son muy diferentes, ¿sí? Lo único que cambia un poco es que
aquí tengo que decirle que tengo varios espacios. Entonces, como dice que son 4 espacios, pues entonces hagan de cuenta que aquí, hagan de cuenta que acá arriba, por ejemplo, este Pedro se guarda en un solo espacio, como les estaba diciendo al principio, y esta edad se guarda en un espacio, ¿sí? Esas son las variables que hemos aprendido siempre. Pero acá, aquí, hagan de cuenta que el arreglo, dependiendo del tamaño que le digan, pues obviamente me puedo almacenar a mí varios espacios, ¿sí? Así, este es mi arreglo. Tiene 4, ahí está, 1, 2, 3, 4. Entonces, todo esto que está acá, todo esto se llama, ¿cómo se llama? Se llama ciudades. Todo esto se llama ciudades, ¿listo? Entonces, todo esto. Todo toma bien. Entonces, todo esto se llama ciudades. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer referencia a esto que está acá, todo esto se llama ciudades, o sea, es una variable. Pero por dentro tiene 4 espacios, que es lo que coloqué acá. Si aquí pongo 10, pues entonces va a tener 10 espacios. Si aquí tiene 20, pues va a tener 10, 20 espacios y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí por dentro de cada uno, yo puedo guardar algo. Como es cadena, puedo guardar aquí el texto de una ciudad. Entonces, vamos a ponerle acá Neiva, ¿cierto? Vamos a colocar acá Bogotá, ¿sí? Vamos a colocar acá Cali. Vale, quieren el de Cali. Ah, no me quiere dejar. Ah, es que este queda por dentro, por eso. Espera un segundo. Es Cali, ¿ah? ¿Cierto? Y Medellín. Listo. Ahí tenemos entonces nuestros 4 ciudades, ¿cierto? Ahí tenemos nuestras 4 ciudades. Entonces, miren, ahí están, ahí están. Entonces, ¿qué pasa? Es una variable donde se puede almacenar varios datos por dentro, pero todos ellos están dentro de la variable, o ya no se le llama tanto variable, pero sí es una variable, la variable ciudad o el arreglo ciudad, ¿listo? Entonces, esto es un arreglo de 4 posiciones que está acá. Bueno, entonces por eso él ahí nos dice que existen arreglos unidimensionales, o sea, unidimensionales es que tiene una sola dimensión, o sea, de esta, en este sentido, ¿cierto? Así como está acá, pero también existen arreglos bidimensionales. Entonces, un arreglo bidimensional, hagan de cuenta que es tomar esto, bueno, voy a coger solamente los espacios vacíos, ¿sí? Eso es un arreglo bidimensional, ¿listo? Todo esto, así como está acá, sería un arreglo bidimensional. ¿Por qué? Porque tiene dos sentidos, tiene ese sentido y tiene ese sentido. Tiene filas y tiene columnas, ¿sí? Entonces tiene dos dimensiones, tiene filas y columnas. Entonces, esto se parece más a un bingo o se parece más a una casilla, a una hoja de Excel, ¿cierto? Esos son arreglos bidimensionales, bidimensionales. Y estos de acá son unidimensionales, que es una sola dimensión. Unidimensionales. ¿Sí? Entonces, casi siempre, o la gran mayoría de las veces, solamente se usa estos dos. Así, o a veces, pues, también matrices. A esto se le llama arreglo y a esto se le llama una matriz.
¿sí? Pero pues también se le llama unidimensional, bidimensional, ¿listo? Entonces, también existen los que dice acá, ¿cierto? Es con ese. Multidimensionales. Entonces, un arreglo multidimensional, ¿sí? ¿Qué es? Es cuando existe este mismo que está acá, pero hagan de cuenta que detrás de ellos, algo así, hagan de cuenta que detrás de ellos existe, es muy difícil de plasmarlo acá, pero hagan de cuenta que detrás de ellos existen más hojas, o sea, son estas mismas, ¿cierto? Son estas mismas, pero hacia atrás, ¿listo? Así, pero me quito un poquito esto, hagan de cuenta que ahí no están rellenas, pero ahí se está viendo, ¿sí? Que se está formando algo hacia el fondo tridimensional. Ahí es donde vienen las que son multidimensionales, por eso dice que son de 3 o más dimensiones. A eso también se le conoce como cubos, ¿sí? Y eso pues obviamente no rara vez se usa, eso lo usan más que todos los que trabajan con Big Data, que se llaman grandes volúmenes de datos, son cubos, ¿sí? Entonces nosotros no vamos hasta allá, nosotros generalmente en programación se trabaja así, una dimensión o 2 dimensiones, ¿listo? Que son algunas de los dos casos. Entonces, eso es un arreglo, muchachos. Es una sola variable que por dentro tiene una serie de espacios, digámoslo así, donde yo puedo almacenar información. ¿De acuerdo? Yo puedo almacenar, si yo digo que mi arreglo es de números, entonces puedo almacenar números. Si digo que mi arreglo es de texto, pues obviamente almaceno textos, si son decimales o son booleanos, que es lo que les decía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un arreglo y eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, por eso, si ustedes ven, aquí hay un ejemplo. ¿Ve? Este es un arreglo de 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espacios. ¿Ve? Ahí está. Y obviamente es un arreglo de números enteros de 10 espacios. Y ese arreglo se llama número. ¿Sí? Entonces, acá es donde empieza lo interesante del asunto. ¿Cómo hago para guardar un valor ahí? ¿Cómo hago para guardar un valor en cada uno de ellos? ¿Sí? Si nosotros en el EPP colocamos el nombre de la variable, por ejemplo, edad, y decimos que edad es igual a 30, ¿cierto? Así asignamos un valor a una variable, ¿cierto? Con la flechita. O si es una ciudad, pues decimos entonces, por ejemplo, un nombre. Decimos nombre es igual a Juan, ¿sí? Y de esta manera es que estamos asignando. Pues muchachos, para asignar un valor, para guardar un valor dentro de ellos, es básicamente lo mismo. Lo único que cambia, tenga claro, es que tenemos que colocar en qué casilla vamos a colocar eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar un nombre, una ciudad, le llamo a la variable ciudad, así, perdón, ciudades, a ciudades. Entonces aquí ciudades. Pero pues como por dentro de ciudades hay varias casillas, yo tengo que decirle en qué casilla quiero guardar el valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decirle a él, quiero guardar la ciudad por ejemplo, de Barranquilla. Quiero guardar la ciudad de Barranquilla en la posición de donde está Bogotá, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Cuento las casillas que existen. Una, dos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Coloco la casilla, la 2. ¿Listo? Y le digo que es igual a Barranquilla. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ya la ciudad de Barranquilla va a quedar guardada acá. ¿De acuerdo? Ahí. Va a quedar ahí. Entonces, obviamente va a reemplazar. Es como si estuviéramos cambiando acá. Aquí se llama Pedro, pero ya lo reemplacé por Juan. Y aquí es 20 y lo reemplacé por 30. Entonces, acá en la posición 2 reemplacé a Barranquilla. ¿Listo? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta frente a esa explicación?
¿Dudas? ¿Ninguna? Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches, Luis Miguel. Profe, una pregunta en cuanto a arreglos, ¿se pueden también poner tipos de datos de fecha, booleanos? O sea, aquí, como tal en el EPP, no. Ah, Porque ok. él tiene una regla y es que los arreglos, pues como es una variable, entonces él tiene que decir un tipo de dato, ¿sí? Pues, por ejemplo, esta es una variable que es de tipo cadena, esta es una variable de tipo entero, entonces mi arreglo, que es una variable, es de tipo cadena también, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo colocarlo, pero en otro, obviamente, si yo quiero guardar una fecha, entonces guardaría, las fechas se manejan como cadenas, como textos. Entonces, si yo quiero acá guardar fechas, tendría que hacer un arreglo, digamos, de fecha, de texto, de cadena, y se guarda la cadena entre comillas. ¿Listo? ¿Por qué se guarda una fecha como cadena? Pues primero que todo, porque nosotros no vamos a hacer como tal de pronto alguna operación matemática con la fecha. O sea, nosotros no vamos a decir, tome la fecha de hoy y multiplíquela por 10, ni vamos a dividirla. ¿Sí? Ni vamos a restarla. Y en caso tal de que se llegase a necesitar, pues en un lenguaje normal de programación se tiene herramientas para hacer conversiones de datos. Yo puedo convertir un dato a otro tipo para poder hacer eso. ¿Sí? Pero los números, digámoslo así, algunas personas, los números que no tienen nada que ver con operaciones matemáticas, lo guardan de forma de cadena, ¿sí? Por ejemplo, el número de la cédula. El número de la cédula, mucha gente en programación guarda eso como una cadena, ¿sí? Porque usted no va a decir, no, pues tome el número de cédula y multiplíquelo por 5 o divídalo, o réstele 20 o súmele 40, no, ¿sí? Entonces, esos tipos de datos generalmente, a diferencia de la edad, a diferencia de un valor, a diferencia de eso, sí, a veces sí se necesita que sea numérico para hacer operaciones matemáticas. ¿Listo? Entonces, sí, esos son los arreglos. Los arreglos aquí en el EPP, y por eso les decía cuando estaba leyendo que al principio, generalmente son de un tipo de dato, ¿sí? Pero, obviamente, los lenguajes como han ido evolucionando y han cambiado, hay lenguajes que tienen arreglos que permiten un solo tipo de dato, pero hay arreglos que permiten guardar cualquier tipo de dato. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un arreglo que me guarde un número, una cadena, una decimal o cosas así. Listo. Roger, cuénteme. Profe, una pregunta. ¿Es Señor. necesario, o sea, declarar los espacios? Por lo menos Acá, cadena 20. sí, sí. O sea, cuando me hacen esas preguntas, pues si yo lo explico en el EPP, sí, aquí en el EPP sí. ¿Sí? Luis Felipe, ¿le puede poner silencio al micrófono, por favor? Luis Felipe, Ah, entiendo, ya. entiendo. En LPP sí. Sí, en el EPP sí hay que ponerlo. Y obviamente, o sea, esto es algo, como les dije, es un concepto base, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Que en Java también los arreglos hay que ponerles un tamaño, en otros lenguajes también hay que poner un tamaño, pero lo que usted dice es a veces cosas que con el tiempo pues se van necesitando. Entonces, no, yo no quiero ponerle el tamaño a un arreglo. Entonces, hay lenguajes, pues que yo puedo decir que casi que la gran mayoría, que eso lo han ido, digámoslo así, lo han ido cambiando, mejorando, ¿sí? Entonces, claro, en Java, por ejemplo, Java se puede hacer arreglos así, pero también se puede hacer arreglos donde usted no tiene que decirle el tipo de dato. Cuando estemos en Java les explicaré bien esa parte porque es bien interesante. Pero cuando hablamos del, digámoslo así, el concepto puro de un arreglo, sí hay que poner el tamaño, ¿sí? Cuando hablamos del concepto puro, puro, puro de que es un arreglo, sí hay que ponerle el tamaño, el tipo de dato tiene que ser uno solo y así sucesivamente. Ya hay otras cosas que existen en los lenguajes que ya pues toman este concepto de arreglo, pero como le digo, ya permite ser más flexible en cierta manera. Entonces, bueno, muchachos, esta es la forma, volviendo acá, esta es la forma de yo guardar dentro de un arreglo un valor exacto, ¿sí? Esto. Entonces yo digo en la posición 2
me guarda por favor la palabra Barranquilla, te lo guarda acá. Y lo mismo, es exactamente lo mismo para imprimir. Si yo quiero imprimir algo, yo le digo a él, escriba, pues cuando yo quiero que me escriba la edad de la persona, le digo escriba edad, ¿no? O cuando yo quiero que digo que escriba nombre, pues la variable del nombre, pues nombre. Pero si yo quiero que escriba la ciudad, entonces lo mismo, pasa lo mismo. Entonces yo pongo acá ciudades y pongo la ciudad que quiero que me imprima. Entonces, digamos, yo quiero que imprima Cali, entonces pongo 3, ¿de acuerdo? Entonces me va a imprimir Cali. Si yo quiero que me imprima Medellín, entonces pongo acá la ciudad o la posición número 4. ¿Listo? Entonces, así de simple, o sea, es el mismo concepto de variable, solo que hay que pensar en las posiciones, porque es algo que tiene por dentro varios espacios, como varias casillitas, ¿sí? Entonces, lo único es trabajar con este valor, ¿de acuerdo? Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Los arreglos en LPP, y es solamente acá, porque ya en un lenguaje ya cambia, empiezan en la posición 1. ¿Listo? O sea, el primer valor siempre hace la posición 1 y así sucesivamente. Pero cuando ya hablamos de un lenguaje de programación, y aquí puedo decir que cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Como tal, los arreglos no empiezan en 1, sino en 0. ¿De acuerdo? En 0. Entonces, ya no sería posición 1, sino posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9. ¿Sí? Desde 0 a 9 también hay 10 casillas, ¿de acuerdo? Pero los arreglos empiezan siempre en la posición 0. ¿Listo? Aquí no, porque pues lo comprendo que como es un lenguaje para aprender algoritmia, pues para no meterle ese tema de que toca pensar la posición tiene que empezar en 0 y estar pensando en eso, pues entonces lo facilito y dijo, no, acá empieza en 1 y ya, ¿sí? Porque es más fácil de comprender. Pero cuando ya estemos hablando de un lenguaje cualquiera que se vea, donde se tenga que ver un arreglo, siempre se va a empezar en 0. ¿Listo? Bueno, dice acá, siempre que nosotros queremos hacer referencia a uno de los elementos del arreglo, tenemos que indicar la posición con un número entero que esté dentro del rango. Obviamente, si usted coloca un número que está por fuera del rango, pues le va a botar un error, ¿sí? Así de simple. Dice, si queremos escribir el valor de la posición 7, o sea, lo que está acá, tendremos que escribir lo siguiente. Escriba el nombre del arreglo, o sea, la variable, la posición 7. De esta manera indicamos escribir la posición 7, perdón. ¿Sí? O también podemos asignarlo. Entonces, así como asignamos acá un valor a la variable de tipo entero, también podemos decir, te escriba. Ah, bueno, aquí lo que me está diciendo es que yo puedo reemplazar esta posición, un segundo, por reemplazar esta posición acá, pues con una variable también, ¿sí? Con un valor. Entonces, eso puede ser un ejercicio, por ejemplo, decir, dígame la posición de algo, pues, y eso lo guardo en una variable. Entonces, yo digo, no, la variable, por ejemplo, acá, yo digo, no, la variable i, guardo el número 2, ¿sí? Entonces, si la variable i vale 2, entonces al imprimir el arreglo, pues está imprimiendo la ciudad número 2 que es Bogotá o Barranquilla, según lo que se tenga guardado. No, que es que digito un número para el 1, entonces va a imprimirme Neiva, ¿sí? No, que es que la variable vale 3, entonces va a imprimirme Cali. No, que es que la variable vale 4, ¿sí? Es aquí, 4, entonces Medellín. No, que es que la variable vale 5, entonces me va a botar un error. Va a decir error. Esa posición no existe acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que también nos está haciendo ahí en la explicación. Que acá nosotros podemos también pues reemplazar esa posición con una variable que pues va a hacer que sea más dinámico el ejercicio que se haga, ¿listo? Si deseamos asignarle lo mismo, el mismo tema, se pueden entonces acá asignarle al momento de pedir un número y también lo podemos hacer por medio de una variable, ¿sí? Que asigne el número a una variable y acá le decimos entonces guarden la información en el arreglo número en la posición que vale i. Entonces, la posición vale 6. ¿Esto por qué lo dicen, muchachos? ¿Por qué lo explican acá? Porque los arreglos están muy ligados a los para, ¿de acuerdo?
sea, con los para yo puedo, pues como sabemos que el para es algo que va recorriendo, va haciendo ciclos, ¿cierto? Entonces, cuando va haciendo ciclos, el ciclo para va haciendo ciclos, pues lo que va haciendo es que va aumentando una variable y esa variable generalmente va siendo consecutiva, ¿de acuerdo? Entonces, no, que es que la variable empieza en 1, entonces pide un valor y guarda en la posición 1, que el para de la variable aumentado a 2, entonces guarda en la posición 2, que la variable aumenta en la posición 3, posición 4 y así sucesivamente. Entonces, el para va muy ligado a trabajar con arreglos, ¿sí? Entonces, por eso acá están hablando por eso están metiendo acá de que se puede trabajar con una variable, porque esa variable básicamente es la i del para, ¿sí? ¿Te acuerdas que yo les decía a ustedes que el para, generalmente la variable que uno pone para que sea el que vaya incrementando es la i, entonces por eso meten mucho acá el tema de la i. Es para darles ese concepto. Bueno, acá dice ingresar 10 números de un arreglo de 10 elementos y luego presentar los números. Bueno, estos son ejercicios como tal. ¿De acuerdo? Miren, ¿sí? De una vez, acá hay un párrafo. Entonces, ¿qué hace acá? Dice arreglo de 10 de entero número. Entonces, y la variable que va a hacer. Entonces, y empieza en 1 hasta 10, ¿cierto? Ya eso lo tenemos más que claro. Esto lo va a hacer 10 veces, de 1 hasta 10. Entonces, acá dice ingresa el número, ¿cierto? De la posición y, o sea, en la posición 1, la posición 2, y eso lo va guardando en donde, en el arreglo, en esa misma posición, en la posición 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Después acá, o sea, entonces ahí ya alimentamos o almacenamos todos los números en un solo arreglo, ¿de acuerdo? Que se llama número. Y acá con el otro para, estamos imprimiendo los números que están ahí, ¿sí? Y listo, se acabó el ejercicio. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer un ejemplo, algo muy similar, ¿no? Puedo decirle acá, por ejemplo, inicio, fin, si podemos aumentar un poquito ahí. Entonces podemos decirle entero, por arriba, entero número, entonces pongámosle entero notas, por ahí creo que hay un ejercicio de las notas. Y otro entero que sea, bueno, este incluso puede ser, esto puede ser decimal. ¿Cómo es decimal? Esto, se me olvidó. ¿Decimal? Sí. No. Bueno, ahorita revisamos. Y acá la variable i, ¿cierto? ¿Cómo son las variables decimales acá? Ya no se me olvidó. Real. Pues real. Entonces, digamos, va a ser una variable de tipo real. Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Entonces dice real. Listo. Entonces, le decimos acá para, ¿cierto? Y hasta, pongámosle que van a ser 5 notas. Haga, fin para. Entonces le decimos acá, escriba, digite las notas del alumno, ¿cierto? Lea, entonces le decimos lea que, bueno, y me falta lo más importante, me falta el arreglo. Arreglo de 5 notas de tipo entero llamado, entonces aquí se va a llamar nota y esta se va a llamar notas. Notas. Entonces le digo lea, lea. Ah, no, pero espérame que estoy aquí haciendo malas cosas. Esto tiene que ser de tipo real también, porque van a ser notas decimales. Vamos a decirle que no, nos permita notas decimales. Entonces, y aquí la nota también, pero esa nota es como la nota, creo que final, sí, esa es la nota que yo quiero que sea final. Entonces, la dejamos ahí quietica. Listo. Entonces, le vamos a decir acá, lean notas en la posición en que está I. ¿Sí? Entonces, él ahí lo que va a hacer es que va a hacer esto 5 veces y cada vez va a pedirle el nota del alumno y entonces él lo va guardando en que en la posición 1, después va a ser en la posición 2, después va a ser en la posición 3, después posición 4, después posición 5. Y entonces se rompe ya
fácilmente se rompe, digamos, nuestro arreglo y ya, se termina. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, pero para imprimir. Entonces, vamos a decirle para y hasta, yo no sé si es la misma ahí, pero creo que me falta algo, ¿cierto? Ah, sí, toca decirle que arranque, porque aquí no arranca. Sí, me faltaba algo. Entonces le decimos para y entonces acá empieza en 1 y acá lo reiniciamos. Eso le decimos reiniciando. Entonces, hasta 5 haga. ¿Listo? Y el fin para. Entonces le vamos a decir acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la posición de notas en la posición que esté in y vamos a decir que sea igual, o perdón, al contrario, nota final va a ser igual a notas más nota final. ¿Listo? Como acá estamos invocando nota final, eso me significa que automáticamente aquí tengo que decirle que nota final tengo que inicializarlo, tengo que decirle que arranca en 0. ¿Listo? Para que después no me vaya a dar un problema acá. ¿Por qué? Porque si no le pongo esto, acá me va a decir, ah, bueno, la primera nota es 2.3, por ejemplo. Y nota final no tiene valor, entonces, pum, de una vez me va a dar un error. Entonces tengo que inicializarlo. ¿Listo? Entonces, ahí iría, entonces él aquí lo que va a hacer es que va a ir acumulando estos valores, por eso son decimales, y ya cuando termine debería de tomar todos los valores, ah, bueno, y tengo que dividirlo, ¿no? Entonces aquí voy a decirle que, ¿cómo sería ahí? Nota final es igual a nota final dividido 5. Ahí, o sea, estamos reutilizando la misma variable, ¿no? Puedo crear otra si quiero, también lo puedo hacer, pero vamos a reutilizarla. Entonces acá le digo, escriba la nota final de la materia es de, y le colocamos acá que me imprima nota final. Vamos a ver cómo sale esto. A ver cómo nos va. Listo. Voy a guardar el archivo y vamos a ejecutar. Espera acá. Ah, bueno, entonces dice que el arreglo tiene que ir tiene que tener la palabra de real. Arreglo 5 de real. Listo. Guardamos. Listo. Digite las notas del alumno. Entonces voy a poner 1.5, 2,7, 3,2, 4,9 y 1.3. Tipo de dato incompatible en operación. O sea, acá. Porque. ¿Será que estoy imprimiendo mal para? Ah, porque aquí no es con más, sino con comas. Listo. Vamos a volver a correr. Entonces le dicen, dijiste nota al alumno. Entonces vamos a colocarle 2,7, 3,9, 1,2, 4,8 y 3,7. Me dice, la nota final de la materia es de 3,26 o 3,26. Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, miren cómo, por ejemplo, muchachos, con un arreglo puedo almacenar varios valores y pues obviamente hacemos un proceso que es ¿cuál? Alimentar el arreglo y extraer el arreglo. ¿Sí? Estamos haciendo un proceso de ingreso de la información y de salida de la información de la regla. Mire que no cambia nada, ¿sí? O sea, si ustedes ven la diferencia que con una variable no, no cambia nada, solamente que tiene esto acá, que es donde toca indicar qué posición tiene la regla, o el valor, perdón, que está dentro de la regla, y ya, ¿listo? Entonces, es eso, no sé si tengan alguna pregunta frente a esa explicación o algo que tengan así frente al tema. Listo, profe, excelente. Sí, sí, señor. Sí entendí, profe. Gracias. Sí, excelente. Ok. ¿Alguien más?
¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, si tienen alguna pregunta, pues lo pueden escribir por el chat o alzar la mano, ¿listo? Entonces, bueno, acá muchachos, en donde dice arreglo, mire que por ejemplo cadena, pues sí, toca ponerle el tamaño de la cadena 20. Lo normal es que es una variable, es lo mismo que definir una variable. Lo único que tiene nuevo es esto. Esto es lo único nuevo en su escritura. ¿Listo? De resto sigue siendo la misma variable, cadena 20, real sueldo, entero tal, sí, común y corriente. Esos son ejercicios que, como siempre digo, háganlos, escríbanlos, ¿sí? Ejecútenlos para ver qué les funciona y pues aquí se van dando cuenta. Entonces, es el mismo ejemplo del sueldo, pero acá ya son varios empleados. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de un arreglo donde se pueda guardar los nombres de los empleados y una opción donde se pueda guardar los sueldos de los empleados. ¿Listo? ¿Qué está haciendo acá? Básicamente lo que está haciendo es capturando los nombres y a la vez usando la misma I porque pues es como si fuera algo en paralelo, es como si hubiera creado acá, digamos, espera un segundo. Es como si hubiera creado un arreglo para, como si hubiera creado un arreglo para los nombres, ¿sí? Un arreglo para los nombres y otro arreglo para los sueldos. Entonces, el empleado que se guarda acá, el empleado que se guarda acá en la posición 1, pues va a tener el sueldo en la posición 1. El empleado que se guarda acá en la posición 2, pues va a tener el sueldo 2, el de la 3, acá 3, y aquí 4 y 4. ¿Listo? No es que tenga un vínculo, tienen una coincidencia. Y es que se está guardando en la misma posición. ¿Listo? Pero no es que estén enlazados un arreglo con otro, no es que este tenga que ver con este, realmente son totalmente aparte. Lo que pasa es que, pues, obviamente por ubicación están teniendo la misma posición de guardado, ¿de acuerdo? Que ya es otra historia totalmente distinta. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Está usando la misma I para guardar en la misma posición un nombre y en la misma posición un sueldo. Pues para que quede más fácil de hacer después la operación. Ya después lo que él hace es hacer las mismas operaciones que hemos hecho siempre, de que si el sueldo es, pero entonces ya mire que está recorriendo el arreglo de sueldos, ¿sí? Si los sueldos no sé qué, listo. Entonces lo está aquí acumulando el impuesto y no sé qué vainas, ¿sí? Y ya, bueno, ahí no está imprimiendo. Lo curioso es que solamente está imprimiendo los sueldos. Ah, sí, mentira, sí está escribiendo acá los sueldos, los nombres. El nombre del empleado en la posición I y el sueldo en la posición I, ¿sí? Entonces está usando todo eso dentro del párrafo. Está haciendo digamos, el cálculo y está imprimiendo el sueldo, el nombre del sueldo y el impuesto que tiene esa persona. Termina y vuelve y empieza con el otro empleado. Entonces, esto lo que está haciendo es que va recorriendo así, va recorriendo en bloques. Primero la variable 1 empieza, pero la variable I empieza en 1, después pasa a 2, después a 3, después a 4. Entonces está haciendo la operación de cierto empleado con el otro arreglo. ¿Listo? Aquí es donde viene algo muy interesante del tema. Recuerdan que habíamos hablado en la última clase sobre funciones. Habíamos hablado algo de funciones, ¿no? Aquí, la clase pasada. Habíamos hablado de funciones, que las funciones es como si fuera un código que está como aparte, que ya se ejecute, pues obviamente se puede llamar varias veces, ¿cierto? Y se le puede enviar parámetros. Nosotros tenemos una forma de enviarle valores que es por medio de parámetros, pero las funciones tienen un valor para devolvernos esa información. O sea, es una comunicación de ida y una comunicación de regreso hacia nuestro programa principal. Nosotros decíamos acá que cuando nosotros retornamos, le decíamos retorne un valor, ¿cierto? Un valor que, bueno, lo que sea que esté volviendo la función. Pero yo les había dicho a ustedes también que cuando se retorna, solamente puedo retornar un solo valor, ¿sí? Por eso se establece o se define la función, aquí nosotros tenemos que decirle qué tipo de dato va a retornar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos, o sea, siempre las reglas, digamos, en la algoritmia
es que las funciones, y bueno, eso aplica para todos los lenguajes. La regla es que solamente puedo devolver un dato. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero que esa función me devuelva varios datos? Entonces, ahí es donde entra a jugar los arreglos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los arreglos siguen siendo un solo dato, pero por dentro está acumulado varios valores. Entonces, si yo necesito en algún caso que una función me devuelva varios datos, tengo que usar ¿qué? Arreglos, ¿sí? Tengo que usar es un arreglo. Entonces, todo debe guardar, o sea, en la función tengo que hacer que todo se guarde dentro del arreglo y que al devolverlo, pues devuelva el arreglo. Por ejemplo, si yo quisiera que esa función, digamos, tuviera, no sé, me devolviera los nombres de los empleados, entonces lo que yo tengo que hacer es que en la función, cuando retorne el nombre, el arreglo de los nombres de los empleados, ¿sí? Y obviamente allá, recuerden que yo les decía a ustedes que cuando se llama una función que retorna, tengo que o guardar una variable o imprimir directamente el valor retornado o colocarlo en una condicional, ¿sí? Pero cuando es un arreglo, creería yo, bueno, aunque esos son, digámoslo así, son las otras dos opciones, digamos que son dependiendo de algunos lenguajes. Pero aquí en el EPP, digámoslo así, yo puedo, o sea, cuando estoy retornando un arreglo que tiene varios datos, la única opción que tengo, creería yo en ese momento, es esta, guardarlo en una variable. O sea, tengo que hacer que la variable que reciba el retorno es también un arreglo. ¿Listo? Y aquí hay algo muy importante. El arreglo tiene que ser del mismo tamaño. Si el arreglo es de 5, el arreglo que está recibiendo es de 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es como si estuviera copiando y pegando la información de un arreglo a otro. Entonces, este arreglo no puede tener ni menos ni más casillas. ¿Sí? Porque me va a decir que el arreglo de pronto el tamaño del arreglo no coincide, es el error que muy probablemente va a salir. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes ven en esta función, la función dice que va a devolver un arreglo de 5, ¿sí? Que se va a llamar, bueno, acá internamente, aquí dentro de la función, internamente se llama num. Y ese arreglo es de tipo entero. Mira, acá está. No, perdón, repito. O corrijo porque no vi bien. Él está recibiendo, perdón, un parámetro que es un arreglo. O sea, quiere decir que yo también, los arreglos, puedo también enviarlos como parámetros a una función. ¿Sí? Puedo hacer que esto sea, entonces ya no tendría que poner Pedro, 10 o Pedro, Juan, María, no. Si tengo que enviar varias cosas, lo puedo enviar en un arreglo porque queda mucho más sencillo. Entonces, acá, listo, está diciendo que él está recibiendo un arreglo, ¿cierto? Que se llama num, que va a ser el nombre que va a tener acá dentro de la función, y al final va a retornar un entero. Bueno, no está retornando arreglo, sino un entero común y corriente. ¿Listo? Él la saca el proceso, bueno, digamos que sin importar qué hace el proceso, y retorna ese número. Entonces, está recibiendo con parámetro. Acá lo mismo, mire. Acá está recibiendo un arreglo como parámetro. Entonces, es lo mismo, es enviarle toda la información y acá se extrae común y corriente. Miremos por acá, yo creo que no está, o bueno, miremos un ejemplo de retorno, que no lo estoy viendo por acá, una función que retorna un arreglo. Sum, no, porque este es un entero. Sum tampoco. Bueno, y aquí ya empiezan a hablar de matrices, ¿sí? Aquí ya empiezan a hablar de las matrices. Esto no retorna con procedimientos. Bueno, estos son registros, ¿sí? Mm, ejemplo, arreglos con registros, procedimientos. No estoy viendo las funciones. Pero toca mirar función, retorne voz. Acá, mira, aquí está el ejemplo de cómo se retorna, ¿sí? Entonces, aquí dice, existe una variable que se llama, bueno, espera un segundo. Aquí existe una variable que se llama cpops
que es un arreglo de cadena, de tipo cadena, de 10, ¿cierto? Acá le dice que va a volver un arreglo de cadena 10, que es este. Entonces aquí lo está retornando. Entonces, ¿dónde se llama? Que es lo que estaba buscando. ¿Dónde se llama la función? Se llama observación, la función. Llamar. Procedimiento, observación. ¿Sí? Pero eso aquí lo está guardando en otro lado. Pero sí, digamos que lo está guardando en una variable que se llama alum, mm, que es un arreglo, pero lo está guardando en una posición. Pero me creo que toca revisarlo. Ejemplo, arreglos con registros, que está metiendo mucho. Me toca revisar la próxima clase. Yo creo que nos toca ver ese tema de registros para poder ver bien este tema de acá de qué, de LPP para poder terminar de ver esos temas. ¿Listo? Pero no vi bien cómo sería la función de retorno. Voy a ponerle acá función. Números. Un segundo. Voy a ponerme esto acá al lado para basarme. Espérame un segundo que es que no puedo cuadrar bien el computador. Quiero ver la sintaxis de función. Ahí ya se ve. Listo. Entonces es una función número. Bueno, digamos que no recibe parámetros y digamos que va a retornar una. Bueno, vamos a revisar. Sería un entero de 5, de 3, pongámosle ejemplo. Fin, función, sí, fin. Listo. Entonces tenemos acá inicio. Pero ese inicio de acá. Inicio y fin. Listo. Creo que dejaré así, retornar entero. Entonces acá le tengo que quedar el arreglo. Entonces arreglo de 3 posiciones que sea de tipo de entero, que se llame, por ejemplo, grados, ¿cierto? Listo, vamos a ver cómo nos va con esto. Pero quiero que retorne, pero que no le he puesto. Entonces acá, vamos a decir arreglo, o vamos a hacer un par. O no, vamos a decirle grados en la posición 1. Vamos a hacerlo con datos quemados. O sea, quemados es que yo los voy colocando. Vamos a poner que el grado sea sexto, grados, posición 2, va a ser octavo, grados, posición 3, pongámosle que sea décimo. ¿Sí? Entonces, ahí estoy alimentando los datos dentro de la función. Entonces, al final, le voy a decir retorne grados. Entonces, estoy retornando un arreglo. Entonces, acá voy a aclarar una variable de tipo entero, aquí arriba, que se llame nuevos grados, para diferenciar el nombre de la variable con la de abajo. Nuevos grados. Entonces, vamos a decirle aquí, vamos a ver cómo nos sale este ejercicio. Bueno, incluso puedo quitar esto acá. Nuevo grados
es igual a llamar, ¿cómo es la sintaxis de eso? Para la función sería, no, se llama directamente. Entonces sería así. Entonces la función se llama número. Entonces, número, ¿cierto? Y ya. Entonces le voy a decir acá, escriba nuevo grado. Vamos a ver si me arroja error o hay que declarar esto como un array. Puedo borrarla ahí, puedo borrar las notas finales, puedo borrar este arreglo. Un ejercicio muy bien sencillo. Listo, vamos a hacer la ejecución a ver qué me dice. Voy a guardarlo. Arreglo, retorno, función. El tipo de dato entero número grado no ha sido definido. Que lo pegué. Listo. Espera un tipo de dato, función. ¿Dónde? No, pero está bien, número. Entonces, sí, pronto tengo que quitarle este. Espera, fin de línea. Inicio, fin. Fin de línea. Número. No, pero está bien. Vamos el paréntesis otra vez. Espérame, busco lo de las funciones. Tipo de retorno, inicio, instrucción de retorno. ¿Sí está bien? Nombre de función, número. Es que acaban de ser entre llaves. No, mentira, espera. Entre llaves, no. Mm, cadena 10, entero 3. Arreglo. Ok. Pero muchacho que estoy buscando acá en las funciones porque el retorno, que tengo dos dilemas. Primero, no me dice cómo es una función. No me dice cómo es una función sin parámetros. Y tampoco está estableciendo el entero. Creo que el entero solamente toca decirle, ¿Vacío? ¿Será, profe? no, así, creo que es así. Espera un tipo de datos, que no entiendo por qué me dice que espera un tipo de datos. Y tenemos este, a ver. Creo que ya dejó pasar, sí. Tenía acá el error de acá. Entonces, ahorita me dice aquí, nuevos grados no ha sido declarada. Nuevos grados. Sí, está bien. Entero, inicio, nuevo grado. Vamos a copiarlo así. Sí, está mal escrito. Y aquí. Listo. Ahora me está diciendo que entonces el tipo de dato de retorno ya no concuerda con el que está recibiendo, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Aquí yo le estoy diciendo que listo, retorne grados, que es entero, ¿sí?
pero me dice que no concuerda con el tipo de dato, con el tipo de retorno de la función. Y acá viene diciendo que 9 grados es entero, ¿sí? Pero entonces en alguno de los dos tengo que poner que es un entero. Voy a intentar primero con este, que me sale más rápido. Arreglo nuevo grados de 3 de entero, ¿cierto? Mm, no, porque acá sí y acá no. Así. El tipo de dato de expresión de retorno no concuerda con el tipo. Entonces, sí, aquí también. Listo, este es un arreglo. Entonces, aquí. Entonces, aquí sería arreglo 3 de entero. No se puede escribir variables de tipo arreglo. Ah, ok, acá escriba. Bueno, pongámosle una posición. Listo. Pues sí, ya dejó. 6. Ah, bueno, 6. Ah, sí, está funcionando. Mire. Me está imprimiendo el primer valor que es 6. ¿Sí? Vamos a hacer algo acá rápido para terminar. Vamos a hacer acá un para. Entonces, agreguémosle acá una variable entero y hacemos un para de i que empiece en 1 hasta 3. Haga fin para. Listo. Entonces vamos a decirle acá que nos imprima esto y un llamar nueva línea. Guardamos. Y ahí están los valores, mire, 6, 8 y 10. Entonces, para trabajar con retorno de arreglos, toca decirle que retorno de arreglo no se le dice se le dice el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato que es un arreglo de 3 espacios de tipo entero. ¿Listo? Y obviamente el recibirlo tiene que también ser un arreglo. ¿Por qué? Porque si le quito acá la parte, muy probablemente me vaya a arrojar un error. ¿Sí? Acá sí que me dice tipo incompatible. Me dice tipo incompatible en asignación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son datos distintos. Este es un arreglo en números enteros y este solamente es un entero. Entonces, hay que dejarlo como arreglo. ¿Listo? Vamos a la próxima clase. Creo que el otro lunes es festivo, ¿cierto? Entonces, no tendremos como tal. Pero la que sigue, vamos a hablar de ese tema de registros. ¿De acuerdo? El tema de registros y ese día y de pronto la siguiente clase, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner un planteamiento de un problema, algo que sea, pues, como, digámoslo así, como medio enredado para ver qué tanto se puede hacer con el EPP, ¿no? Igual que ha grabado, ustedes lo pueden después ver, lo pueden hacer en sus casas, ya después con más tiempo. La idea es como mirar un poquito, lo que se nos pueda presentar. Sí, a mí me gusta mucho trabajar las cosas así, como se vayan presentando y si van presentando, pues cómo se va solucionando, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio, pues no, que no sea tan complejo. Yo he hecho ejercicios complejos en LPP. Una vez hice un juego creo que el más complejo que hice, y tengo que buscarlo para mostrarles. Creo que fue ¿cómo es que se llama este juego? Creo que fue un juego de damas chinas. Yo lo tengo en otro computador, tengo que buscarlo y mostrarles el juego. Este es larguísimo, lo hicimos en una ficha. Primero me aburrieron antes de poder terminar el juego. Pero era un juego de damas chinas muy chévere. Hice un juego, también hice uno en un restaurante, ese no es tan complejo. Y hice uno de un bingo también. Tengo que mostrarles esos códigos porque esos códigos
o sea, con las limitantes que tiene el EPP, pero fueron ejercicios extensos. O sea, son muy extensos porque se den cuenta la cantidad de cosas que tiene, funciones, ta, ta, ta. Entonces vamos a hacer uno no tan extenso, no tan complejo, pero pues sí algo que nos enreda un poquito. ¿Listo? Para ir desarrollando la lógica. Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta antes de irnos. Si tienen alguna pregunta, pues la hagan. La idea es terminar esto y empezamos con HTML. ¿Listo? La idea es después de esto, apenas terminamos esto, empezamos con HTML, un tema un poco más suave, eh, pero que ya nos enfocamos un poquito en el tema de diseño. ¿Listo? Entonces, eso es lo que seguiría. Luis Miguel, cuéntame. Sí, tengo una pregunta. Por ahí de esto vi que estaban los arreglos de tipo bidimensional o que creo que comúnmente le llaman matrices. ¿Esos para Sí, qué casos se utilizan? no es exactamente lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que un bidimensional, o sea, ahí sí como les digo, esto, les voy a hacer una alerta de spoiler. Generalmente los arreglos o las matrices se usan para, bueno, digámoslo, más o menos, esto se usa para, o sea, en algo muy parecido, ¿no? No es netamente porque después va de pronto, no, eso no es así, bueno. En algo muy parecido, esto es lo que se usa muchas veces para traer información de la base de datos. O sea, por ejemplo, todo esto puede ser la información de una persona en una base de datos. Entonces yo la estoy trayendo, la estoy consultando. Entonces acá puede ser la edad de la persona, el nombre, la ciudad en que nació, y aquí puede ser el sueldo que gana $200 al mes o al día. ¿Sí? Entonces yo estoy trayendo un registro. Pero eso mismo también lo puedo traer para el siguiente registro que esté en la base de datos. Entonces aquí otra persona tiene 19 años, es María, vive en Bogotá, ¿cierto? Y se gana $400. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente, entonces las matrices o algo muy parecido a ellas se usa para traer cosas de la base de datos. Base de datos que es donde guardamos la información, para los que no están familiarizados con el concepto. O sea, nosotros, básicamente, un software, ¿qué es? Un software es algo donde nosotros capturamos información y vamos y la guardamos en la base de datos. Y donde cuando necesitamos información, pues vamos y la consultamos y la traemos. Lo que pasa es que a veces nosotros necesitamos traer más de un registro, ¿no? Esto que está acá en azul, digamos, se le llama un registro. Esto es un registro. Este es el registro de Pedro, este es el registro de María, el registro de Juan y así. Entonces, básicamente eso es trabajar con un software, en un concepto así, o muy general, casi siempre es lo que se hace. Guardar información y traer información. Pero entonces, como le digo, a veces yo le digo, no, tráigame todos los usuarios que están estudiando ATSO. Entonces, Pedro está estudiando ATSO, María está estudiando ATSO, y entonces, claro, me puede traer en una consulta a base de datos, me puede traer 20 personas, 40 personas, 200 personas, 1.000 personas, 3.000 personas. Entonces, claro, cuando son como grandes volúmenes de datos, pues obviamente el sistema más adecuado se llama arreglos, sea de una dimensión o sea de dos dimensiones o de tres dimensiones. Ya depende de la necesidad, pero como le digo, pues casi siempre lo máximo que se llega a usar es dos dimensiones, ¿sí? Por eso es que se habla de cubos, por eso es que yo les dije, no, es que cuando ya se extiende el tema, o sea, por eso, no sé, las empresas gigantes que manejan millones de registros, pues esto les queda pequeñito. Trabajar con millones y millones de registros, entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos trabajan algo que se llaman cubos en base de datos, ¿sí? Si usted busca el término de cubos, pues eso es un registro que se extiende hacia el fondo, ¿no? Esto que está acá en la primera cara es un arreglo bidimensional, pero hacia abajo o hacia el fondo empiezan a haber capas y capas y capas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un cubo en base de datos. Pero lo curioso de esto, como le digo, pues ya el que se
El que se vuelve experto en el tema son los que trabajan esto, ¿no? Y obviamente muchas cosas, esto es como al principio. Estos son los cubos, es el fondo. Y ya el que trabaja esto es esto es el inicio nomás de eso, porque las matrices o las bases de datos que manejan ellos, que son esto, manejan cubos que por dentro tienen cubos, que es esta imagen que yo una vez mostré acá, que es esto, o sea, no puede llegar a tener cubos dentro de cubos, ¿sí? Entonces eso es un cubo, pero por dentro ya va más cubos, y por dentro ya puede tener más cubos, y así sucesivamente, pues podemos decir de manera infinita, ¿sí? Pero esto ya son gente que se dedica mucho al tema ya de Big Data, o sea, eso es Big Data, eso es de grandes volúmenes de datos, limpieza de datos, toda esa analítica de datos, que eso, como le digo yo, reciben millones. Nosotros no vamos hasta allá, nosotros solamente vamos hasta aquí, o sea, ¿sí? Yo, por ejemplo, nunca he hecho un ejercicio o no necesito hacer un ejercicio que tenga más de 2 dimensiones. Hasta ahí llego, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos hablamos. Con los dos grupos nos hablamos el jueves, ¿cierto? Entonces nos hablamos este jueves con las evidencias. Eh, ya pues empiezo a habilitar las otras, empiezo ya mañana a hacer la tarea de empezar a habilitar la evidencia número 1 para ir contactando a las personas para a ver si se van a poner al día o si van a seguir o no van a seguir. Pero para que tengan otra oportunidad. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces no les quito más tiempo. Una feliz noche. Nos estamos hablando. Bueno, chao, Muchas gracias, muchachos. sí, Que estén doctor. bien. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, profe. Feliz Bueno, noche. muchachos, Doctor, que estén muchísimas bien. gracias Feliz por el noche. tiempo. Ok, ustedes. Hasta luego. Que estén bien.